Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nuestro hermoso libro de Samuel, un libro político, para los políticos. Entonces le digo a Seno, ella va Ñandeyara Jana, Ñandeneta, ella va Ñandeyara Ñanderoga, ella va Ñandeyara Ñande institución mía. A ver, actitudes de los personajes. Siempre cuando entramos en la Biblia nosotros miramos, como estábamos diciendo en los otros encuentros, ustedes pueden volver también a Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento, YouTube, UPB Yareco Peitena, Ñande Curso Cuera, UPB BEP Chata, Javelleta, Baepa y Catúa, llévala Peñamindu Uye, Peñamindu. Cómo dirigir una institución, cómo dirigir una familia, cómo dirigir una nación, cómo ser un presidente en cualquier asociación, en cualquier institución, en cualquier parroquia, etc., en cualquier grupo, ¿verdad? Ella va a Ñandeyara, Ñanderenoina, para hacer bien las cosas. Porque la Ñandeyara la Biblia es eso. La Biblia es la reflexión profundísima, la definición. Esta vez Ñandeyara puede llevar definición, pero ¿qué es la Biblia? La Biblia cuenta la experiencia, contiene la experiencia del hombre, la experiencia de cada uno, el antropos. Y eso ya es un elemento bien filosófico. Contiene la reflexión del hombre, pero siempre es una reflexión nuestra, filosófica, pero que se vuelve teológica. ¿Por qué teológica? Porque mi reflexión filosófica que se pregunta sobre el sentido de mi propia existencia y que lo entiendo, o sea, lo estoy mirando desde Dios, desde Dios. Ñandeyara y Ñandeña mañana ya, Pechereco hago la religión. O sea, la Biblia es un libro, por eso, religioso. Religioso porque me explica cómo yo tengo que volver a religarme a mi propia esencia. Este es un punto interesantísimo, ¿verdad? Los filósofos, esto ya iba pensando, ¿verdad? La filosofía platónica, que es una de las filosofías más influyentes de nuestro pensamiento, lo nuestro. Y los grandes estudiosos, pues todos los filósofos que vienen después, hay dos corrientes, Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles, ¿ok? Todos los demás piensan sobre esto. Son dos bases, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros nos religamos a nuestra propia esencia? Es decir, ma bañande, muy payayu, moto payajata, maraba beñande, yarañande, boco mundo apeari.
Y entonces cada uno después viene con su reflexión. Pero claro, con Tomás de Aquino es que nosotros, sobre todo años 1000 en adelante, Edad Media, 1200, sobre todo Tomás de Aquino, una teología ya aristotélica, ¿verdad? Que es interesante. En cuanto que el otro de un hiperuranio, te habla de una realidad, no peñan de ella pocuas peaina, das ahí sombra, das ahí hiperuranio, sino que a ver, ya de ella coaina, pea. Pero nosotros hoy en día, después vienen las uniones, que esto, que aquello, que los dos juntos, que uno más, que menos. Pero como hay gusto y la que estamos a pea, en el fondo la vez acá, ya de coña de yarañe. Ya de yarañe, por ejemplo, en capítulo 24 de esta sección, de esta narración del 24 que va del 9 al 23, nos está mostrando el elemento de relación, pero sobre todo de relación en cuanto a nuestra limitación, en cuanto a la misericordia, en cuanto al perdón, en cuanto al reconocimiento, en cuanto a el pensar también de nuestras actitudes, cómo nosotros reaccionamos ante la misericordia o cómo nosotros reaccionamos cuando alguien nos está ahí medio molestando, porque Saúl ve otra forma de David. David era para él una canacé, ¿verdad? Pero a canacé por su egoísmo, a canacé porque él quería ser el tendotá, y estilo dictatorial, ¿entiendes? Entonces peañan voy a desaparecer. A ver con la coña de TV, pea nace usted, peañamos en la congreso y pea moa, porque pea nace usted, porque pea oñe etereíma, pea jose contra, uiroreí. No, pea se gusta, o ya por la iba idea, pero pea yan de ya recol lo necesario, ya es ya, no es porque pea go, yan de servir por una indígena, pea yan de servir, no, pea diga tuya poco. Y se dan cuenta, queridos amigos, entonces viste que esta es una reflexión muy antropológica, porque eso es lo que pasa entre nosotros, pero dice en la antropos, el hombre, lo que nosotros, desde adentro, de nuestro egoísmo, de nuestra vida, o también el bien, ¿verdad? De lo que nosotros queremos y buscamos, la ciudad de Dios, San Agustín, para Yebotá. Pero después entonces vamos y miramos y decimos, ¿qué es verdaderamente lo que del aspecto trascendental? De lo trascendente, peñan de Yajeká, peñan de Yaromo y peñan de Nondeba lleva, amba ella para la ñan de Yapona, amba ella para la Yacoana. Es una de las cosas maravillosas, ¿verdad? Y que hoy vamos a seguir reflexionando aquí en este libro de este agiógrafo. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión.
Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada serían. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Retenían las cosas preciosas que sin ti nada serían. Y tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume y lo he respirado. Gusté de tu sabor y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Hoy queremos centrarnos un poco en este versículo 21. Después de este diálogo, ¿se acuerdan? David dice que termina de dirigir sus palabras a Saúl y aquí viene el discurso de Saúl. Ñandeña imagina en el discurso de Saúl. Este día Yasura ya imita el versículo 21. Ahora sé muy bien, le dice Saúl, que tú serás rey, y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Que la realeza se mantendrá firme en tus manos. Capítulo entonces aquí 24, versículo 21. Bueno, entonces queridos amigos, vamos a ver un poco cómo camina esto. Ahora yo sé muy bien. Oye, esa cosa, pues, vea en el curso anterior, el versículo 20, hemos hablado ya bastante porque él hacía su reflexión bien antropológica, decíamos. Cuando alguien encuentra a su enemigo, pregunta retórica, ¿no lo deja seguir su camino tranquilamente? ¿Lo deja? La respuesta va a ser, y no, ¿verdad? Antropológicamente, si nosotros miramos, sin una mirada de pedazo enemigo, pedazo contra él, a pedañamos desaparecer, pedañica tú o pitagua, peda oñe eva ahí, peda oñe ella de contra. ¿Se acuerdan? Jeremías, ¿verdad? Qué lindo también, ¿verdad? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se vuelve a leer dentro de la Biblia? La Biblia entonces nos hace entender cuál es el camino de las actitudes nuestras, del hombre. Y entonces Jeremías dice, tramemos su ruina. Este tipo nos molesta. Vamos a cortar la trama. Como me digo, esta vaina ya la dejan. Esta es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios fue la reflexión de la vida del hombre, ¿verdad? Hay muchos que no quieren escucharse. Porque está con la escribía sea la protestante que era tu mozabi para ese teléfono. Bueno, es mal se imagina porque. Y pues si hoy se dice, porque yo le digo, ¿verdad? Que muchas veces buscamos, parece todo desde arriba. Dios, récele a Dios, pídale a Dios. Solo nos quedamos con esto. Y el aspecto, ¿verdad? Que es la diaconía, que es el servicio. Porque el encontrarnos con Dios, queridos amigos, sí o sí nos lleva a la comunidad, nos lleva al hermano. El anuncio, el querigma, es una partecita que está muy bien. Hay que ser querigmático. Sí, que Dios, papá, hay que presentar, entusiasmar, ay, bona. Segundo, una vez que vos entendiste el mensaje, ¿qué dice Pablo cuando ese querigma, ¿por qué me persigue? Señor, no te persigo a ti. Claro que sí. Entonces al final le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Segundo elemento, catequesis, catejeo, resonancia, conocimiento. Hemos ingeniado un mes y cuá, más pande, hamba esta pepa de yapona. Dice la catejeo,
catequesis. Eguatá, hay que calcular, gente. Eguapú hay que calcular. Esa es catequesis. Eguapú hay que calcular. Reflexionar, conocer, saber, usar la cabecita, tu vida. Y después va a venir el tercer elemento, que es la liturgia. Cuando vos te liberás, cuando vos entendés y le das el sentido de tu vida, ahí viene el puarore. El puarore dice la liturgia. Liturgia quiere decir puarore. Entonces, ya de ya vete gama. Ya de ya boga, ya borosa buca y veñan de yara. Halel ya, halel. Gloria a Yahvé. Aleluya al Señor. El puarore dice la halel ya, hebreo ve. A Yahvé. El grito de la alegría. Esta es la liturgia. ¿Me entendés? Pues ya entendieron, entonces ya se está la misa. Pero la añandero va súper, no, que eso no se puede, ay, que no se puede agarrar ni en la mano la comunión, ay, que, pero se las atamos veces ella con la y bebé y la se atan más, pero anda de liturgia. Entonces hay que entender la terminología, hay que saber lo que estamos haciendo. O si no, cuando llego ahí va a la ya pues. Y después viene el cuarto, la diaconía. Dicatuya y la ya popete ya zapatea ya voy a España por zapucay nambre hoy aveñase allá por ore. Diácono es el que está al servicio. Deroga pero ya es sana, peña de institución pero ya es sana. Va a la ya pues va a ese baño de ya poñe. Qué lindo que es. Y eso es lo que ahora en este versículo el Señor nos está enseñando y ayudando a reflexionar. Vamos a volver enseguida, queridos amigos, con Bañas de Yarañé, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Comunicadoras Kairi Márquez. Estación Cero. Tal vez mañana no amanezca, tal vez las flores no florezcan, pero si tú estás conmigo, tengo agua que refresca. Hoy el futuro es incierto y el ayer ya tuvo su tiempo. Enséñame a vivir el hoy, porque el hoy es lo que tengo. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Hoy miraré con tus ojos al que está a mi lado. Y daré con tu amor al que me has confiado. Alejo la tristeza, desengaño alegría. Y gritaré al cielo, gracias por la vida. Cuando el mundo caía en tristeza y desolación, cuando pensábamos que ya no había solución, cuando los sueños se quedaban en la habitación y esperábamos con ansia que saliera el sol. Llegaste tú, me devolviste la vida, bañaste con tu sangre toditas mis heridas. Llegaste tú, me mostraste el camino, para recordarme que el cielo es mi destino. Llegaste tú, que eres la verdad, en ti está el propósito de mi felicidad. Llegaste tú con tu inmenso amor, para abrazarme y decirme, díselo Willy, Que todo va a estar bien, que voy a estar mejor, que no hay nada imposible para ti porque eres Dios, que todo pasará, que tú escuchas mi voz, que en el silencio tú respondes a mi corazón. Que no me rinda, que tú no me abandonas, que me levante contigo a cada hora, que tú me abrazas, que me perdonas, que puedo ser feliz porque llegaste tú, me devolviste la vida.
tú estás conmigo. Tengo agua que refresca. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981 414-866 y el 0972 191 525. Queridos amigos, con la palabra del Señor iniciamos nuestra jornada, tercera semana del tiempo de Cuaresma. Ya semana lleva peñan del coebe, vaya para ñande veo y bella hoy, na lleva hamba europea porque ya hay cuave ñande yaro yero ñande, ñañe pues ya po ñande yara y ñande, y hacemos un camino. Y hoy justamente con el profeta Jeremías, capítulo 7, del 23 al 28. Así habla el Señor. Esta fue la orden que les di a sus padres el día que los hice salir de Egipto. Escuchen mi voz, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Sigan por el camino que yo les ordeno, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que obraron según sus designios, según los impulsos de su corazón obstinado y perverso. Se volvieron hacia atrás, no hacia adelante. Desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy, yo les envié a todos mis servidores, los profetas. Los envié incansablemente día tras día. Pero ellos no me escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que se obstinaron y obraron peor que sus padres. Entonces, queridos amigos, hoy el profeta Jeremías nos está llamando la atención. Ñande nambi tiraina ñande. Vaya que se lame en baite me lleva. Arhacabe me veí. Estos profetas penemo gromando amjan majiva. Va ella la ve picona, va ella la peguatana, va ella va. Pependere cobe pepe moiva en acuri, peseñi en we allá cuebe. Y sin embargo dice, ustedes tenían un corazón obstinado, una cabeza bien obstinada y cerrada. Si yo que éramos vendan de las amas. Ahora en este tiempo de Cuaresma, jueves, imagina este día de la tercera semana. Oye, bueno, bueno, oye esa. Con anga ñandeña, hendúana, apea, ñanebo acaniana. Tenemos que estar sensibles a este cambio para que exista después una familia linda, para que exista un país que vale la pena, para que cada uno de nosotros, ¿verdad?, ponga lo suyo, porque está convencido que es la gracia de Dios la que está actuando en mí, en mi familia, en mi comunidad y en toda mi nación. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yandicharañe en Antiguo Testamento. Este versículo que a nosotros nos deja, como se suele decir, patitiesos, ¿verdad? Patitiesos, sorprendidos, porque llegamos al objetivo. Camino pedagógico. Yanderaján, vega, tuve la geógrafo. Yanderaján, vega, tuve. Pero hay que entrar, se dan cuenta, en todos los detalles y elementos que el autor sagrado nos va diciendo. Ahora sé muy bien, peiponai, adversativo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Eso nomás dice aquí el versículo 21. Ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. ¿Por qué dije que llegamos? Y justamente porque David, por una parte, insistió, mostró. Y ahí que, como decimos nosotros, como el ñandú, el avestruz dice que mete la cabeza. Entonces no ve lo que está afuera, ¿no? Aquí es sacar la cabeza. Resurrexit, latín, mirar, levantarse. Eso quiere decir resurrexit, levantar, mirar. Cuando yo te indico, mira aquello, no mire la punta de mi dedo. No mire la punta de mi dedo. Mira mucho más allá. Y entonces eso aquí, cuando David le había hablado y le había hecho, seguramente que le costó también a David, porque mira que era bastante peligroso. ¿Cuál iba a ser la reacción de Saúl? 3.000 hombres tenía ahí y era de los mejores, dice, que trajo Saúl con él para perseguir a su propio pueblo. Y ahí estaban estos otros del capítulo 22, nosotros ya fuimos viendo que era gente que se sentía muy mal, dice. Gente que se sentía desplazada. Gente, dice, además se les juntaron todos los que estaban en aprietos, ¿verdad? Que estaban cargados de descontentos. Estaban en la descontento allá, estaban en la descontento. Pero yo quisiera hablar también de los verdaderos descontentos. Verdaderos descontentos. Porque hay muchos que después es puro lala también, ¿verdad? Descontento. Pero para después tener un soquete, para tener entonces un planillerismo, para tener lo que solamente me va a llevar también a vivir el mismo estilo de quien me está ofreciendo el soquete o el planillerismo. Del mismo estilo. Solamente que yo estoy dentro, ya supe dentro del escalafón, ya supe como elemento soporte para que el faraón pueda estar, porque tiene que haber esclavos, ¿entienden? ¿Se acuerdan de esa frase tan linda? Solamente existen faraones donde hay esclavos. Solamente existen faraones donde hay esclavos. Y bueno, entonces, esto es para reflexionar. Ayequiana, ya punum, ya mañana, ya minduú, ya eshaba, ella papeña de yaro esa caña de ina de iñande, ¿verdad? ¿Cómo tendríamos que nosotros dar este camino? Como yo entiendo, ahora dice, como yo entiendo que tú has de reinar, David. Allí esa cosa, pues. Por eso estamos diciendo, este es el camino. Hemos llegado, dije al comienzo, ¿verdad? Hemos llegado. Con ambas con la esa caseña de la geógrafo, con ambas el hombre useña de ella de con apelar más sea, con ambas con alaro ya posea con ambas con alaro y potá de reguereco. ¿Entienden, queridos amigos? Y entonces ahí cuando le dice, ahora sé muy bien que tú serás rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme. Y eso es otro elemento. Se mantendrá firme. Queridos amigos, cuando hay sinceridad,
aunque nosotros seamos débiles, aunque nosotros seamos pecadores, si hay buena intención, les puedo asegurar que lo que dice aquí Saúl, y está hablando por la boca de Saúl, de un perseguidor que le quiere matar a su enemigo, a David, y sin embargo le dice, ahora sé que se mantendrá firme en tus manos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mientras el público enardecido las reclamaba en el centro de la arena, los guardias forcejeaban con ellas para imponerles las vestiduras que las sacerdotisas paganas usaban en su culto a la diosa Ceres. Pero como Perpetua y Felicidad oponían una feroz resistencia, pretendieron exponerlas desnudas y con mayor razón, las dos mártires se defendieron con bravura. Al final, los soldados se resignaron y las lanzaron al ruedo con sus propias ropas. Una vez dentro del anfiteatro, las pusieron enfrente de una vaca salvaje que las embistió como una tromba varias veces hasta que Felicidad quedó semi-inconsciente y Perpetua, a pesar de recibir algunas cornadas, tras cada acometida de la fiera, se levantaba con rapidez y pudorosamente recomponía su vestido para no dar oportunidad a comentarios obscenos por parte de la enfebrecida muchedumbre, que al ver la digna actitud de la joven matrona, pidió que les permitieran salir, momento que aprovechó para recoger a su fiel esclava, por la puerta que atravesaban tradicionalmente los gladiadores victoriosos. Pero una vez franqueada esa entrada, al unísono, la veleidosa turba exigió que las devolvieran a la arena y las ejecutaran allí. Perpetua, nacida a finales del II siglo en Cartago, África, era una piadosa joven cristiana cartaginesa, casada con un noble romano que, aunque pagano, le permitía que en su palacio se reuniera un creciente grupo de seguidores de Cristo, lo cual evidentemente preocupaba a las autoridades de la ciudad, que para deshacerse de ellos, aprovecharon la oportunidad que les brindaba el decreto promulgado por el emperador Septimio Severo, en el que ordenaba a todos los súbditos del imperio realizar sacrificios a los dioses romanos, rendirle culto divino al mismo monarca, y prescribía atroces castigos, incluida la muerte, a quienes infringieran esa ley. Así las cosas, a principios del año 203, fueron arrestadas Perpetua y sus compañeros Felicidad, su fiel esclava que estaba embarazada de su esposo que se llamaba Revocato, que también fue detenido, más Secundino y Saturnino, otros dos prosélitos, a los que se les unió voluntariamente Sáturo, el diácono que los había catequizado a todos. En principio, los confinaron en una oscura y estrecha mazmorra de la que, por benevolencia del jefe de los carceleros, fueron trasladados a otra estancia más cómoda en la que Perpetua pudo amamantar a su pequeño hijo y Felicidad dar a luz una niña de la que se encargó un matrimonio cristiano. El 7 de marzo del 203, día en el que se celebró el juicio, Santa Perpetua, a pesar de que su padre le rogó delante del tribunal que abjurara de su fe por amor a él y a la familia, y le llevó a su hijo para quebrar su voluntad, sin vacilación alguna se reafirmó en su fe, y con la misma firmeza Santa Felicidad y los demás acusados se declararon cristianos. Entonces, los hombres fueron arrojados a los hambrientos leopardos que en poco tiempo los devoraron, y en vista de que las dos mujeres condenadas a ser embestidas por una fiera vaca sobrevivieron a sus cornadas, a petición de los delirantes espectadores, pusieron sus cuellos a disposición de los verdugos. Santa Felicidad fue decapitada en el acto,
Pero el ejecutor de Santa Perpetua era inexperto y por eso ella, después de 3 mandobles fallidos, tuvo que tomar la espada con la mano y colocarla en el punto justo de la nuca para facilitar el trabajo del esbirro, que al fin pudo asestar el tajo definitivo. Por el hecho de ser mártires subieron a los altares inmediatamente. Por eso hoy, 7 de marzo, día de su festividad, pidámosle a las santas Perpetua y Felicidad que nos enseñen a proclamar el nombre de Jesús sin miedo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso del abstracto y aquel cine que estimula que todos seamos villanos. Ahora más que nunca y para decepción de varios, entre niños que pululan y fetos asesinados, entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado. Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, y ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y Paz y Judas, entre Herodes y Pilatos, y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca quiero que quede claro, respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, y descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó, resucitó de entre los muertos, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Hola!
Espíritu, Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Gracias, España, que Dios lo bendiga. Un honor. Descubre la magia de la música en una noche única con Marichel Sinfónico, acompañada por la Spirit and Sound Orchestra y la increíble participación de Marichel y Luis Alfredo Díaz, sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sumérgete en un viaje musical que fusiona la elegancia de la Spirit and Sound Orchestra con el talento incomparable de Marichel y la emotividad de Luis Alfredo Díaz. Disfruta de un repertorio que abarca desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas, creando una experiencia sinfónica única. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche llena de emociones y melodías cautivadoras. Marichel Sinfónico. Sábado 9 de marzo, 20 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane. No se lo pierda. Jesús está aquí. Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir. Gracias.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento, uno de los pasajes más lindos, porque también nosotros necesitamos, ¿verdad?, ser perdonados, todos necesitamos ser perdonados, todos necesitamos. Dijimos ya que la violencia solamente genera violencia, ¿se acuerdan? En el versículo anterior, cuando ellos están hablando, versículo 7, y dijo a sus hombres, Dios me libre de hacer semejante cosa, porque le pidieron, ¿verdad? Al ungido del Señor, no extenderé mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Hasta ahí todo espectacular, cuando los otros le están pidiendo. Con estas palabras David retuvo a sus hombres y no dejó que se lanzaran y abalanzaran contra Saúl. Bueno, esa era la presentación, ¿verdad? Pero después, aquí cuando comienza a hablarle, dice en el versículo 11, hoy has visto con tus propios ojos, le dice, que el Señor te puso. David le pone, ¿verdad? Le pone ahí, le hace pisar tierra a Saúl. Te puso en mis manos dentro de la cueva. Aquí se habló de matarte. Después Saúl va a reflexionar. Recién estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? La justicia está de tu parte y no de la mía, porque tenés razón, le dice. O sea, viste que primero vamos entrando en la razón. Primero tenemos que entrar en el darnos cuenta. Por eso yo les digo, no puede haber cambio en un país si nosotros seguimos queriendo esconder el sol con un dedo. Con un dedo queremos esconder el sol. No vamos a poder, nunca. Vamos a estar en lo mismo. Apela ya posea. Ese es como ese que limpia su casa y mete toda la basura debajo de su alfombra. Y lo invita. Te hago, cierto, entonces la debajo siempre que haces. Te hago tu alfombra. No, hipótico. Abajo está toda la mugre. La mugre que querés esconder, no se puede esconder. Tú me has tratado muy bien y yo te he tratado mal, ¿verdad? Pero después dice, le va comentando todo, tú eres el que me acechas para quitarme la vida, le dice David, ¿verdad? Y en el versículo 13, que el Señor juzgue entre tú y yo y que Él me vengue de ti. Pero miren lo que continúa, pero mi mano no alzará. La maldad, y esto es para subrayar, 14, versículo 14, la maldad engendra maldad. El mal engendra el mal. Ahora con la avela David directamente no me pongo la hipo. Ñande ave. La yaya pono la iba ahí ñande la pizza. No, porque ese era antes, porque ese era. Y eso pasa entre nosotros. Y eso yo lastimosamente le digo así, con mucho dolor, ¿verdad? Porque la gente viene, te pide oraciones. Bueno, por lo menos me pide oraciones, ya eso es pizza, ¿verdad? Pero espero que esas oraciones después se hagan también realidad como estamos diciendo nosotros. No nos podemos quedar solo en oraciones. Tenemos que ser personas que actuemos, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Viene y dice, ahí, yo contratado te oí, entonces, como soy contratado, opama la contrato. Ya, añemos más, porque uma la otro, o uma la otro. Oíma la sociocuera, oíma a cueva que entonces mira ya oñe es contratama. O para de servicio. Otro gato nombrado. Ajo freezerbe. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Freezer. O va viendo yo voy. O oye, cambio de lugar o a otro lado. Con vaya se ahí con confinamiento. Bueno, lo que sí que como era para hoy, entonces oye reasignada en otro lugar. Me digo a vecina, si esa es la terminología. Bueno, pero entonces, queridos amigos, eso quiere decir que nosotros, si yo soy especialista en esto, y este es mi campo, y sí es que lo pusimos verdaderamente porque es especialista en eso, sino es que yo le traje nomás también por poner, porque es mi amiguito, ¿verdad? Cuando yo poco ahí va a beber, no hay bebé. Entonces, estamos sacando la fuerza de mirar la sociedad, de mirar el grupo, de mirar nuestro camino de comunidad, ¿verdad? Voy porque ando a poner diciendo, si usted está ahí de mi partido, está ahí de mi color, está ahí
me gusta, mañana o si no porque me dice las cosas o no permite que yo haga cosas que yo vengo para hacer. Porque me digo, ay, cero muy tan de upepe que tan manchar ya po la de dónde. A la otro, oye, pues antes era honesto o lo que sea, o no sé qué cosa, y bueno, ande yo coina. Y así nos movemos. Así nos movemos. Se dan cuenta que estamos partiendo de un aspecto bien antropológico, queridos hermanos. Pero es el aspecto antropológico, filosófico de nuestra reflexión, la que después, si nos formamos la educación de la conciencia, nos lleva a ese encuentro personal con el Señor. Y aquí por eso hemos llegado, dijimos, cuando justamente aquí nada más y nada menos que Saúl, el que le está persiguiendo a David, ahora sé, ojalá que cada uno de nosotros podamos decir, ahora sé, muy bien, que tú serás el rey y que la realeza sobre Israel se mantendrá firme en tus manos. Upe última parte de la hipona, que la realeza se mantendrá firme. Firme quiere decir los valores, los principios. Oye, esa cosa, Saúl. Oye, esa cosa, pues. Había sido, segunda una señorita. Ahora yo sé, ahora me doy cuenta. Había sido tan otros. Había sido la sociedad pluralista. No puedo yo monopolizar. No puedo yo expulsarle a fulano porque no me gusta. Porque dijo esto. A mí otro, o ya puedo ayudar a cuello, mi 3, 4, debo ir salvado de cuello de cuello. Haremos y se ve otro que esto, por no que oírle oye poco ese cuello. ¿Por qué? Porque en de servir, ella dice la gente. Entonces está a tu servicio. Solo hay faraones donde existen esclavos. Queridos amigos, que la bendición del Señor descienda sobre nuestro pueblo, sobre nuestra gente, sobre cada uno de nosotros, que sea un tiempo también de conversión para nosotros. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.